Probablemente hoy más que nunca las personas andamos buscando soluciones rápidas y en esa búsqueda de soluciones rápidas incluso algunos llegan a sugerir o a buscar soluciones que sean prácticamente mágicas, que sean inmediatistas. Y en esa búsqueda de soluciones rápidas, soluciones inmediatistas, podemos recurrir a cosas que han hecho otras personas, pero que no necesariamente son las que nosotros necesitamos en ese momento. Hay una historia muy conocida en la Biblia que nos cuenta un relato sobre una situación que vivió David antes de ser rey. Pero la parte más interesante de este tema es lo que nos dicen los versículos 38 al 40 de Primera de Samuel capítulo 17. Esos versículos nos dicen que Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Entonces David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Esta es la famosa historia de David luchando contra el gigante Goliat. Es una batalla que iba a llegar a la vida de David y que el Señor de antemano sabía que él iba a verse en esa situación. Y cuando David se ofrece a luchar contra el gigante, cuando David decide asumir esa batalla, pues Saúl no tomó mucha confianza, ni las demás personas que estaban alrededor de él, en que él podría vencer al gigante. Y como una manera tal vez de ayudarlo, Saúl le ofrece sus vestiduras de guerra, le ofrece sus armas incluso para que David peleara la batalla que tenía que librar con las ropas de Saúl y con las armas de Saúl. ¿Y cuántas veces nosotros no nos vemos en situaciones así? Estamos en medio de una lucha, estamos en medio de una batalla y comenzamos a buscar qué fue lo que le funcionó a otra persona. ¿Cuáles son las armas que utilizaron otras personas para luchar las guerras que tuvieron en un momento determinado? Y si bien por algunos aspectos de nuestra vida, el tomar ejemplo de otros puede ser algo útil e incluso algo importante, no siempre será así. La batalla que David estaba a punto de enfrentar, él había tenido una preparación previa que Dios le había dado y que él ni siquiera sabía que estaba preparado para esa batalla. Cuando David conversa con Saúl, David le hace referencia a todas esas veces o a esas ocasiones en las que él tuvo que enfrentarse a algún oso, a algún león para defender a las ovejas. Mientras David estaba recluido, probablemente olvidado, junto a las ovejas, cuidando las ovejas, donde nadie se acordaba de él, Dios lo estaba preparando para una batalla que él tenía que librar en el futuro. Ese tiempo que David pasó con las ovejas, defendiendo las ovejas, luchando contra los peligros que se presentaban, fue el ambiente que Dios utilizó para prepararlo para enfrentar a ese gigante. Y no era con las vestiduras de Saúl, no era con la espada de Saúl, y créame, había pocas espadas en Israel en esa época, pero no era con la espada de Saúl ni con la armadura de Saúl que él iba a vencer a ese gigante, sino con esa preparación que Dios le había dado siendo un simple pastor de ovejas. En nuestras vidas, nosotros vamos a necesitar enfrentar batallas. Nosotros vamos a necesitar librar
muchas batallas que están preparadas específicamente para nosotros, para nuestro crecimiento o que simplemente van a llegar específicamente a nuestras vidas y van a constituir parte de ese plan que Dios tiene para prepararnos para un futuro, para un propósito que Él quiere llevar a cabo con nuestras vidas. Pero para esas batallas que Dios tiene ya de antemano establecidas o permitidas en nuestro entorno, Dios tiene también las armas, las estrategias que nosotros necesitamos utilizar para librarlas. No con las vestiduras de Saúl, aunque parezcan las más adecuadas, aunque sean en ese momento eran las de mejor calidad, pero no eran las que Dios quería que él utilizara para enfrentar al gigante. Muchas veces nosotros nos miramos en el espejo de otras personas y probablemente quisiéramos tener el talento que tiene otra persona o quisiéramos que nos funcione la misma estrategia que le funcionó a otra persona para enfrentar una situación. Y no necesariamente será así. Dios te ha diseñado con un propósito particular. Dios te ha dotado de unas habilidades específicas, de un talento específico, y es que Dios ha diseñado por completo un propósito alrededor de tu vida. Y no necesariamente lo que Dios diseñó para ti es lo que diseñó para otra persona. No necesariamente lo que Dios estableció para otra persona es lo que estableció para tu vida. Entonces, en lugar de buscar utilizar las armas, las herramientas que otras personas han utilizado, en lugar de buscar utilizar las habilidades, aprender las habilidades que tienen otros en una batalla determinada, necesitamos detenernos y preguntarnos, ¿cuáles son las armas que Dios me ha dado a mí para yo enfrentar esta situación? ¿Cuál es la ropa que yo debo vestir? La ropa que Dios quiere que yo vista en este momento. Y no significa eso que no vamos a aprender, que no vamos a evolucionar, por utilizar un término diferente. No es que nosotros no vamos a avanzar, no vamos a cambiar. Si nosotros vemos la vida de David, más adelante no encontramos grandes referencias al uso de la honda, al uso de piedras. Fue específicamente en esa batalla contra Goliat que Dios quiso que él utilizara esos instrumentos, porque eran los instrumentos en los cuales Dios le había entrenado. Sin embargo, más adelante, David se hizo un guerrero fuerte que sabía utilizar el arco, que sabía utilizar la espada, pero para ello Dios también lo preparó. Si David tomaba la espada en el momento que estaba luchando o que iba a luchar contra Goliat y tomaba esas vestiduras que Saúl le estaba ofreciendo, probablemente iba a fracasar, porque no era lo que Dios quería que él utilizara en ese momento. Sin embargo, ese mismo David que utilizó la honda y la piedra para vencer a Goliat, más adelante nos encontramos que dice que Dios es quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis manos el arco de bronce. Dios preparó a David primero como pastor de oveja, primero ahí en el desierto, cuidando las ovejas, protegiéndolas, y toda esa preparación fue para que él pudiera enfrentar a ese Goliat que él iba a necesitar enfrentar. Sin embargo, después que David mató a ese Goliat, después que David libró esa batalla, Dios entonces lo preparó por un tiempo más en el desierto, enfrentándose a diferentes batallas para que él se convirtiera en el rey que Dios quería que él se convirtiera. Dios le ofreció, por ejemplo, a David
ser el rey de Israel mientras él era un pastor de ovejas, pero Dios lo preparó para él llevar esas vestiduras reales, para que en el momento en que él tuviera que llevar las vestiduras reales, las llevara a la manera en que Dios quería que él lo hiciera. En el momento que Saúl se las ofreció, no eran ni las adecuadas, ni era el tiempo para él utilizar esas vestiduras. En ese momento, Dios quería que él dependiera de Dios para librar la batalla. De ese mismo Dios que, como él le dijo a Saúl cuando se ofreció para enfrentar al gigante: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y se levantaban contra mí, y si se levantaban contra mí, yo le echaba mano de la quijada. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba, y ese filisteo incircunciso entonces tampoco podrá contra mí, porque es que yo voy en el nombre del Señor. En ese momento, Dios quería que David supiera y que los demás supieran que era Dios que estaba librando la batalla contra ese filisteo. Y la vestidura que tenía que vestir en ese momento no eran las de guerra física, sino que en ese momento la vestidura que llevaba David era la fe que Dios había desarrollado en él mientras él estaba siendo pastor de ovejas. La Biblia nos dice en 2 de Corintios 10:4 que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Cuando nosotros estamos hablando de luchas en el mundo físico, se requiere cierto tipo de vestiduras, cierto tipo de armamento, cierto tipo de estrategias. Pero cuando nosotros estamos hablando de luchas que tienen que ver con el mundo espiritual, nuestras armas tienen que ser diferentes. No podemos luchar con las mismas armas que luchan los demás. Mis armas para las batallas que Dios permite que lleguen a mi vida están precisamente en el Señor. Y Dios espera que yo acuda a Él a decirle, a preguntarle: Señor, ¿cuáles son esas vestiduras que tú quieres que yo utilice en el día de hoy? ¿Cuáles son esas armas que ya de hecho tú has establecido que con esas armas es que yo voy a librar estas batallas? ¿Cuál es la batalla que estás enfrentando tú en el día de hoy? ¿Y cuáles son las armas que estás utilizando para librar esa batalla? ¿Te están funcionando realmente? Si no te están funcionando, es tiempo de que te detengas y te preguntes si estás utilizando las armas correctas, si estás utilizando las estrategias correctas, si estás utilizando aquellas que Dios ha diseñado, porque cada situación que llega a tu vida, tú puedes estar seguro que ya Dios de antemano te ha preparado para tú vencerla, así mismo como preparó a David para vencer a Goliat, y así como preparó tantos años a David en el desierto para que se convirtiera en rey. El tema es que nosotros acudamos a Él y nos pongamos en sus manos para que Él nos ayude a librar las batallas con las armas que Él ha establecido, que son las necesarias para la guerra que nosotros estamos enfrentando. Pongámonos hoy y cada día en las manos del Señor para que sea Él el que nos vista, para que sea Él el que nos dé las herramientas, para que sea Él el que nos dé las armas, y mucho más allá de eso, que podamos decir con confianza que el Señor es el que libra mis batallas,
que no es con mi espada, que no es con ejército, sino que es con el poder de Dios que nosotros vamos a afrontar las situaciones que se nos presentan, porque nuestras armas no dependen de nuestras habilidades, no dependen de lo que nos puedan enseñar los otros, sino que dependen de lo que Dios está trabajando en nuestras vidas a través de las situaciones que nosotros estamos enfrentando. Tus situaciones son muy particulares y aunque puedan parecerse a las circunstancias de otras personas, el propósito que Dios tiene contigo es único y específico, y el único que sabe cuál es la forma de llegar a ese propósito, de salir airoso, de salir victorioso, es Dios. Acércate al Señor para que el Señor te muestre el camino que debes seguir, las vestiduras que debes usar y las armas que ya Él tiene ahí con las que te ha preparado para enfrentar las circunstancias de la vida. Dios te bendiga.